Muy buenos días para todos. Reciban un gran saludo de parte de su maestrante Heidi Magali Uriza Cáceres de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. Un saludo especial a nuestra tutora María Fernanda Castro Vázquez y toda la oportunidad atenta para indagar en la evolución de la aplicación de las TICs en el ámbito educativo. Nuestro propósito hoy es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha recorrido un largo camino desde sus inicios conceptuales hasta convertirse en una tecnología esencial que impacta muchos campos, en especial el de la educación. Su rápido avance en las últimas décadas ha transformado numerosos aspectos en nuestras vidas. Las grandes capacidades que podemos observar de la IA para recopilar, analizar datos en tiempo real ha dado una amplia gama de posibilidades a los educadores y educandos con el fin de poder retroalimentar saberes en forma precisa y constructiva en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje. La presentación del día de hoy nos permitirá ver la evolución de la ampliación de las TICs en el ámbito educativo. Pero definamos inteligencia artificial. Es una disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como es el aprendizaje o el razonamiento lógico. Entonces, los invito a estar muy preparados en este momento para seguir ese gran espacio de evolución. Iniciamos un hermoso camino e interesante camino en el proceso de la evolución de las TICs en el campo educativo. Iniciamos con la web 1.0, donde es una evolución de las TICs en el campo educativo. Se enfatiza de manera importante en la reproducción del contenido. La web 1.0 representa el comienzo de la era digital, un tiempo en el que el Internet era principalmente un repositorio de información estática. Era por eso llamada la web de las o los contenidos estáticos. Entre algunas de las características de esta web 1.0 eran las principales como HTML estático, es decir, mostraban simplemente siempre los mismos contenidos hacia los usuarios y no había una interacción personalizada o dinámica como la vemos hoy en día. Contaba con un entorno unidireccional. Los creadores de contenidos hacían sus publicaciones, nos informaban y los usuarios únicamente teníamos la posibilidad de leerlos, pero no había esa opción de nosotros poder aportar nuestros conocimientos. En este momento los sitios web eran bastante sencillos. No habían imágenes o eran muy pocas. Los videos eran muy limitados y eran debido a la velocidad de conexión y a la tecnología que se presentaba para ese momento de la época. Con el paso del tiempo, las limitaciones de la web impulsaron algunas necesidades. Por ejemplo, esa necesidad de que hubiera participación en quien creaba el contenido y en quien lo iba a recibir. Eso dio ese origen importante a la web 2.0, que fue en el año 2004. ¿Cuál era el propósito? Colaboración y construcción de conocimientos. Que hubiera esa interacción, que hubieran redes sociales. Dio el inicio a las wikis, a las RSS, los blogs, editores de texto y las muy mencionadas e-learning. Esta etapa fue súper importante porque dio ese inicio a que hubiera una interacción, a que las personas empezaran a crear sus propios contenidos. Por eso se introdujo el concepto de blogs y plataformas enteramente de colaboración. Como características principales de esta web 2.0 estaban la web mediante formularios, la participación a través de comentarios y otros ejes participativos. Aparece la web 3.0 en el año 2006, también conocida como la web semántica, y empezó a tomar forma alrededor más o menos en la época del 2010.
Esta fase se centra en interpretación y el entendimiento de datos por parte de las máquinas, permitiendo una experiencia más personalizada y más eficiente. Una de estas características, aquí muy centrados hablando de la red de la web 3.0, es bastante interpretativa y guiada al entendimiento de datos por parte de máquinas, además del uso de metadatos y tecnologías como RDF y OWL para las máquinas, para que las máquinas comprendieran el contenido del texto. Entonces ya había un avance importante de la integración de la inteligencia artificial para ofrecer experiencias más personalizadas, que finalmente ha sido el objetivo desde el inicio. ¿Cómo es que la inteligencia artificial ingresa a nuestro ente educativo a formar parte de un aprendizaje autónomo? Es del conocimiento de todos que la integración de la IA ofrece experiencias tan importantes que se debe volver, y se volvió en ese tiempo, asequible a todos los dispositivos en cualquier modo, en cualquier lugar, incluidos los smartphones y el llamado el Internet de las Cosas. Finalmente aparece la Web 4.0 en el 2016 con un nuevo modelo de interacción con el usuario. ¿Qué se pretendía? Que hubiera comunicación máquina a máquina, aprendizaje profundo, una computación ubicua y asistentes virtuales. ¿Cuál era el objetivo a seguir? Por eso, y no menos importante, vamos a conocer la historia de la inteligencia artificial. Es una gran línea de evolución del tiempo, donde en 1842 podemos ver cómo aparecen las matemáticas y la influencia de las matemáticas en los computadores y esos grandes capacidades. Aparece más adelante el término robot, las primeras creaciones artificiales de neuronas, nuestro test Turing en 1950. Luego aparece la IA NACE en 1956 y desde ese test Turing en 1950 marca un antes y un después, porque era un test diseñado para mirar cuáles eran las capacidades de inteligencia de las máquinas. De forma consecutiva aparece en 1956 el primer programa de la IA, UNI-8, aparece ELIZA, ese gran programa que ya incluye la voz, incluye el término de algoritmos de programación y empieza a dar un salto en la evolución bastante grande. Para 1996, la reprogramación con ayuda de los algoritmos hace como un pare, debido a que en el espacio entre 1987 y 1993 se hace como un tiempo de hielo, un tiempo de stop, porque debido a la financiación o a la falta de recursos, la inteligencia artificial establece una pausa. Con ayuda del Deep Blue en 1997 se retoman algunas cosas importantes, así como la visión sobrehumana, creada en el 2012, nuevamente con la intervención de Alexa y programaciones con ayudas de audio. Aparece la IA de Google, donde era opcional buscar algunos conceptos de información y parte de interacción, y aparece en el 2018 nuestro llamado BIT. En el BIT era para resolver prácticamente preguntas, y luego aparecen las soluciones basadas en la IA. ¿En qué consiste? En darle respuesta absolutamente a cualquier tipo de pregunta. Finalmente aparece el Internet de las Cosas. Por consiguiente, ¿qué podemos decir? Podemos decir que tenemos unas grandes conclusiones en este espacio de la inteligencia artificial. La IA proporciona oportunidades universales, grandes, innovadoras, que permiten enriquecer y transformar experiencias educativas. De ahí que nuestro motivo de estudio, la IA, permite la personalización del aprendizaje al adaptar el contenido a los recursos educativos según las necesidades de cada estudiante. La IA, hoy por hoy, es asequible para todos independientemente de las habilidades, género, etnia o cualquier factor. Y podemos mirarlo desde los indicios o inicios de la IA en 1842 al paso que ha habido hasta hoy. Ha sido ayudada grandemente por la programación y los algoritmos en cuanto a aportes a nuevos recursos educativos.
De ahí que la IA que ha hecho en la educación, facilitarle a la educación procesos participativos y significativos para que el estudiante acceda. Nosotros podemos acceder de forma significativa a cualquier proceso en nuestros ritmos, en tus ritmos y en los ritmos del estudiante. Conclusión, la IA tiene el potencial de mejorar enormemente el sistema educativo, proporcionando experiencias de aprendizaje personalizadas, generando mejor accesibilidad a la información y mayor eficacia y productividad. Muchas gracias por su atención a este espacio de crecimiento y formación educativa. Que tengan excelente día.